Bien, les doy la bienvenida a lo que es esta nueva clase. Comenzamos a desarrollar el eje 2 de esta cátedra compartida entre integración escolar y integración como estrategia para la inclusión. Y lo que vamos a hacer básicamente es un recorrido histórico y una comparación hoy entre lo que es integración, ¿sí? Netamente como única estrategia, ¿sí? Y lo que es inclusión educativa. Para eso es muy importante poder entender primero, ¿sí? Y poder refrescar lo que hablábamos, ¿sí? Y definíamos cuando hablamos de discapacidad, ¿sí? Así que comenzamos este recorrido histórico sobre qué es discapacidad e inclusión educativa. Primero, ¿qué llamamos discapacidad? ¿Sí? Una de las primeras definiciones hechas por la Organización Mundial de la Salud es la CIDIM, ¿sí? Que es la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. Básicamente lo que hacía es tomar los conceptos por oposición, ¿sí? Y hablar de salud, ¿sí? Y de enfermedad, ¿sí? Salud como un estado de bienestar biopsicosocial y enfermedad como la falta de salud debido a una etiología que se manifiesta a través de un signo, síndrome o síntoma. La CIDIM sí entendía que la deficiencia era una funcionalidad anormal, ¿sí? Del cuerpo, una pérdida en ausencia de un sistema de órganos, ¿sí? Y clasificaba entre psicológica, de lenguaje, de audición, ¿sí? Viscerales y musculares esqueléticas. De ahí surge fuertemente el concepto, por ejemplo, al hablar de deficiencia mental, por ejemplo, ¿sí? Como una falta, una alteración del funcionamiento, ¿sí? Al hablar de deficiencia mental, en su momento conceptualizaban, en base a la CIDIM, por ejemplo, de que funcionaba mal su cerebro, por ejemplo, había una mala interpretación cerebral, ¿sí? Entiende por discapacidad, ¿sí? Que es por consecuencia de esta deficiencia, ¿sí? Hay un rendimiento así por debajo de lo que tiene que ver con su conducta, con su posibilidad de adaptarse por su capacidad. Se clasificaban en relación al tiempo, ¿sí? Y en relación a la conducta o qué parte afectaba o qué eje afectaba. Y minusvalía era la consecuencia, o sea, yo tenía una deficiencia, ¿sí? Que tenía por un funcionamiento normal de mi cuerpo, tenía una discapacidad y por ende tenía una minusvalía que se hacía entender, ¿sí? Como un desempeño por debajo, ¿sí? De su cuestión, ya sea de discapacidad o cuestión de deficiencia. O sea, yo tenía un rendimiento por debajo. O sea, si hablamos de inteligencia, por ejemplo, yo tenía una deficiencia mental y eso me daba una minusvalía mental. O sea, yo tenía un rendimiento por debajo de lo que tenía que ver con el estándar. Posteriormente, sí, ya en el 2001, sí, volviendo, esta definición que tomaba por oposiciones, fuertemente lo que hace es situar, ¿sí? La falla, la deficiencia, ¿sí? En la persona, o sea, por un funcionamiento normal de la persona, eh, por una consecuencia clínica, con una etiología que se manifestaba en un síndrome o una enfermedad, había un rendimiento por debajo y por esto, por su responsabilidad y por su rendimiento por debajo o por su sentimiento de minusvalía, tenía discapacidad, ¿sí? O sea, la persona era la que portaba la discapacidad, era persona discapacitada, ¿sí? Ya en el 2001, sí, la Organización Mundial de la Salud saca lo que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, ASIF, y suplanta, sí, los conceptos de deficiencia y minusvalía por un concepto mayormente genérico. O sea, ya no habla de deficiencia y minusvalía, sino el término genérico y global es discapacidad. Y lo hace también a través de pares antagónicos. ¿Sí? Si yo tengo salud, la oposición sería una deficiencia o una situación, ¿sí? Clínica, ¿sí? Que me generaría una falta de salud, un funcionamiento deficitario.
por ende voy a tener ¿sí? una actividad ¿sí? restringida, una restricción. Esta actividad restringida me va a generar fallas para la participación de esta actividad, ¿sí? Me va a generar limitaciones. Y si yo tengo limitaciones, no puedo generar, o sea, un 100% de funcionamiento, voy a hablar de discapacidad, ¿sí? Son pares antagónicos, o sea, es por posición. O salud, deficiencia, actividad, restricción, participación, limitación y funcionamiento. Acá empiezan a ver los handicaps, ¿sí? Los estándares, la media, ¿sí? de los funcionamientos en cuanto a discapacidad. Entonces, ¿qué entiende por discapacidad la CIF? Se entiende toda limitación de actividad producto de una deficiencia de forma permanente que dificulta el desenvolvimiento social o físico, ¿sí? Pero sigue estando esta falla, esta dificultad en cuanto a la limitación, entendida ¿sí? en cuanto a personas, ¿sí? Solamente la persona con discapacidad, ¿sí? O sea, sigue estando como centro de consecuencia. O sea, yo tengo la consecuencia, tengo la deficiencia en funcionamiento normal, por ende tengo la discapacidad. Esto del 80, la cifra del 2001, siguen múltiples discusiones, pero lo que se entiende es que ya no hablamos de capacidades diferentes, ya no hablamos de chicos especiales, no hablamos de agencias especiales, no hablamos de líneas excepcionales, sino todo el genérico se suplanta desde el marco de la Organización Mundial de la Salud ya en el 2000 como discapacidad, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo no entiendo cómo hablamos de funcionamiento y de eficiencia, me cuesta entender después lo que es el funcionamiento o entender el principio de normalización, ¿sí? Que es la base en que sienta la integración ¿sí? educativa en los estudiantes. Para entender el principio de normalización tenemos que entender ¿sí? que yo tengo un funcionamiento normal, o sea, tengo una deficiencia, tengo una minusvalía o tengo una discapacidad, dependiendo de cualquiera de esos dos modelos. Básicamente la integración tiene como su auge ¿sí? en el 80, acá en Santa Cruz, fuertemente con lo que es el documento de el documento 1146. Pero básicamente para hablar de principio de normalización tenemos que entender que lo normal ¿sí? es la curva media ¿sí? de toda sociedad, pero es una curva media. Lo que está por encima de esa curva del medio del común de la gente es anormal, y si está por encima también es normal. Pero ¿qué puede ser? ¿Sí? Para eso usamos muchos criterios, ¿sí? El primer criterio sí que usamos en discapacidad es el estadístico. Nosotros medimos a través de la psicometría, o sea, referente del estudio matemático, y se obtiene a través de un muestreo una media total de la población, y lo más frecuente es normal, lo menos frecuente es lo anormal. Esto puede ser desvíos hacia abajo o desvíos hacia arriba. Por ejemplo, el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual del medio de la gente, o sea, de la media, lo normal, comillas, sería de 100 puntos de coeficiente intelectual. Dos desviaciones estándar por debajo de menos 15, ¿sí? Hablamos de discapacidad intelectual, ¿sí? Y si hablamos de dos desviaciones hacia arriba de 15, ¿sí? Ya hablamos de niños con inteligencia ¿sí? desarrollada, ¿sí? Tenemos criterios clínicos, o sea, el criterio clínico, lo normal es la salud, lo anormal es estar enfermo. Un criterio sociocultural, lo normal es la adaptación al medio, o sea, yo poder comunicarme, poder participar, poder establecer una vida social acorde como el resto de los vecinos, y lo anormal sí, es la marginalidad, la desadaptación, no cumplir las reglas, ¿sí? Esto es importante, la sociología lo estudia bastante porque se rige por pautas explícitas e implícitas, pero lo anormal, la media, también está por un criterio de lo sociocultural. El criterio normativo, sí, por ejemplo,
la norma ideal, ¿sí? Donde las necesidades fisiológicas, materiales, etcétera, están satisfechas, este criterio se considera utópico, ¿sí? Lo normativo sería cuando yo me siento realizado, o sea, que nosotros entendemos, si yo le preguntara a ustedes qué es normal, o sea, qué sería una persona normal, ustedes me podrían hacer un juego de palabras sobre qué entenderían, ¿sí? Sobre qué comprenderían. Por eso es importante poder establecer cómo entender que para hablar de normalidad yo uso diferentes criterios. Y el criterio legal sí, que antes se utilizaba bastante, pero sigue como en discusión, que lo normal sí es entender que a los 18 años o a los 16 años tenemos sí competencia legal. ¿Sí? Esto sería como lo normal. O sea, lo normal es que un chico a los 16 años ya tenga opción para votar. Lo puede hacer a los 18, pero puede tener opción. Pero lo normal o esperable es que a los 18 años ya quede emancipado o quede sin tutela o la figura legal que ustedes quieran ponerle, ¿sí? Porque no vamos a discutir sobre el marco legal, sino sobre el criterio de normalidad. El criterio subjetivo tiene que ver con la autoevaluación personal, es que yo cuando me considero normal, ¿sí? O cuando yo considero que la otra persona es anormal. O sea, cuando yo mismo tengo propios criterios, pero que no están establecidos en base a una norma. En la perspectiva dinámica, sí, tiene que ver con una teoría psicoanalítica sobre las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Para entender, sí, un poquito de recorrido histórico, 1950, sí, el fin es desarrollar una vida lo más normal posible, que es la definición como más fuertemente del principio de normalidad. 1960 es acercar pautas de comportamiento que se consideran normales en la sociedad. 1970, pautas y comportamientos los más normales que son considerados en su cultura. En la actualidad, sí, hablamos de dar de condiciones de vida los más normales posibles. Se entiende a un ritmo normal de la semana, un ritmo normal del año, un ritmo normal del ciclo vital, un ritmo normal, comillas, de mundo heterosexual, condiciones de vida normal, actitud normalmente respetuosa. Esto es lo que establecía, sí, el principio de normalización. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es lo que motiva, ¿sí? Y lo que genera que diferentes grupos hayan entendido de que había que darles pautas de normales a los estudiantes con discapacidad en la escuela. ¿Sí? Ese es el porqué de la integración. La integración surge como eso. Cómo proveerles experiencias, ¿sí? Normales, o sea, que tengan un ritmo igual de la semana, que vayan a la escuela, que participen de todas las tareas, que tengan conductas lo más normales posibles, al igual que sus compañeros. Eso es el principio de normalización. Ya de esto fuertemente se apoya el principio de integración, ¿sí? Que el principio de integración es el proceso de incorporar física y socialmente dentro de la sociedad a las personas que están segregadas y aisladas de nosotros. Significa ser un miembro activo de la comunidad, viviendo donde otros viven, viviendo como los demás y teniendo los mismos privilegios y derechos que los ciudadanos no deficientes. Entonces, yo le voy a proveer una experiencia, ¿sí? A la persona con discapacidad, si tomo el principio de normalización y si tomo la integración como normales. O sea, lo normal sería ir de lunes a viernes a la escuela en el horario, en la franja horaria que tenga mi grado. Lo más normal sería lo más normal sería que yo participe de todas las actividades. Lo más normal sería que yo tenga actividades de ocio. Lo más normal sería que yo me gradúe o termine mi primaria. Lo más normal, sí, siempre sería cómo generar, sí, espacios normales o proveerles experiencias normalizadoras, tratando de que tengan, sí, los mismos, sí, eh, los mismos privilegios, sí, que las personas, sí, no deficientes. Es muy importante entender esta parte, ¿sí? Es incorporar física y socialmente. Tenemos diferentes ámbitos y diferentes niveles. Hay como diferentes autores en cuanto al principio de integración.
Hablamos de principio de integración familiar, o sea, el primer ámbito donde una persona con discapacidad se tiene que integrar es en la familia, después en la escuela como segundo mundo, ¿sí?, exogámico, segunda experiencia de socialización de las personas, después en el laboral, ¿sí?, y en lo social. Es como que se habían dicho diferentes ámbitos que tenían una interrelación y una consecución, ¿sí?, procesual. Y el ámbito de interfamiliar, o sea, evitar cuando hablamos de integración, ¿sí?, no hablamos de aislamiento, no hablamos sobre protección, ¿sí?, y tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí?, y las interinfluencias. Para eso hay que promover la adaptación de expectativas, ¿sí?, y de realidad. O sea, esto es lo que sucede. Después tenés el ámbito social, donde participan los padres, los profesionales, y tenemos diferentes lugares como clubes, iglesias, centros, plazas y demás. El ámbito laboral, sí, el principio de normalización sería que tengan independencia económica, que puedan dejar de ser durante su trayectoria de vida, si su proyecto de vida dejen de ser nenes y pasen a ser adultos, que tengan autonomía, independencia, ¿sí?, que sean exogámicos, o sea, que salgan de su hogar, y diferentes niveles. Mayor dice que, bueno, que hay diferentes niveles de integración, ¿sí? Tenemos integración física, que es cuando una persona con discapacidad está en el mismo lugar, ¿sí? Un nivel funcional, que es cuando puede hacer uso de la totalidad de bienes y servicios disponibles, al igual que el resto de las personas, y el nivel personal, que es cuando la integración pasa a una relación intervincular o con el otro desde la afectividad. Tenemos el nivel social, cuando se desempeña como un miembro activo de la comunidad, y en organizaciones cuando ya puede tener un reconocimiento legal administrativo y de infraestructura llevada a cabo por el gobierno, ¿sí? O sea, es, ¿sí?, un proceso de integración. Van Stiller habla de otros niveles como la física, ¿sí?, la reducción de distancia física, funcional, utilizar los mismos recursos, personal, ¿sí?, y societaria, que tiene que ver con el mismo reconocimiento legal administrativo. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Sí? Cuando hablamos de integración, vamos a hablar primero de intentar de que surge como una estrategia primariamente muy antigua, ¿sí?, donde se le proveía actitudes normales o se trataba de que este estudiante con discapacidad tenga pautas los más normales que el resto. Para eso, primero lo que hacíamos es integrarlo, ¿sí?, a nivel físico, ¿sí?, lo integramos primero a un establecimiento educativo. Después, ¿sí?, empezaba a ser funcional, o sea, empezaba a aprovecharse de las clases, o sea, algunas clases o la totalidad de las clases, todos los contenidos curriculares y algunos contenidos curriculares. Esta escuela toma estos dos, ¿sí?, la física y la funcional, y surgen desde esta integración escolar lo que es las adaptaciones curriculares, que vamos a entender adaptaciones curriculares, y después cuando veamos configuraciones de apoyo y cómo son las intervenciones, tienen que ver con darle acceso y darle la posibilidad de que este estudiante que necesita tiempos diferentes, estrategias diferentes o recursos diferentes, pueda aprender la totalidad, ¿sí?, y los mismos contenidos que sus pares. Vamos a encontrar como adaptaciones curriculares significativas o no significativas, y vamos a encontrar, ¿sí?, que pueden ir variando desde acceso, ¿sí?, desde recursos, hay como diferentes categorizaciones que van a ir encontrando. Pero partimos de esto. ¿Qué hace la integración? Se basa en el principio de normalización. ¿Qué hace el principio de normalización? Se basa, ¿sí?, en un déficit pensado y que está en la persona. O sea, la persona con discapacidad es la responsable de que tener un funcionamiento anómalo o limitaciones, por ende, ¿sí?, no puede participar de las mismas maneras que el resto. La integración lo que va a hacer es apoyarse al principio de normalización y después, ¿sí?, vamos a integrar. O sea, yo voy a agarrar a mi alumno con discapacidad y lo voy a poner en una escuela común, al igual que sus pares.
experiencias normales al mismo tiempo, a la misma franja horaria, ¿sí? De eso se basa fuertemente la integración en sus primeros momentos, ¿sí? Es importante que puedan entender, ¿sí?, que esto como política educativa, o sea, como reconocimiento social, ¿sí?, o societaria, ¿sí?, que genera un marco legal administrativo en Argentina, ¿sí?, que es el Acuerdo Marco A19. Este Acuerdo Marco surge, ¿sí?, acuérdense, y esto es un poquito de historia del sistema. Nosotros, antes de la Ley Nacional de Educación, estaba la Ley Federal de Educación 24.195. Esta Ley Federal de Educación lo que hacía era descentralizar todas las jurisdicciones. O sea, cada jurisdicción tenía su propio Ministerio de Educación, ¿sí? A diferencia de nosotros que tenemos Consejo Provincial, teníamos un ministerio. Las orgánicas son diferentes y el funcionamiento son diferentes. Cada jurisdicción podía tener y decidir de qué manera podía llevar adelante los procesos educativos. Por eso cuando vamos a la época del 90 y teníamos lo que era EGB1, EGB2, EGB3, polimodal, había jurisdicciones como por ejemplo Córdoba que habían mantenido su proceso, ¿sí?, desde primaria, de primero a sexto, y secundaria, ¿sí?, que hablaba de básico unificado, ¿sí?, desde primero a sexto. O sea, tenían 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Eso pasaba con la Ley Federal de Educación. O sea, cada lugar tenía su descentralidad. En este marco, en el 98, surge el acuerdo marco, o sea, un acuerdo como general de lo que eran entendidas educación especial en su momento, en su historia, y lo que era entendido el principio de integración, ¿sí?, cuando hablamos de integración. Ustedes lo tienen como material teórico para leer, ¿sí? Lo que van a hacer es leerlo y poder discutir y poder trabajar sobre, si no se distraen, y poder trabajar sobre esta normativa. Yo quiero que puedan entender y puedan buscar, encontrar, si la consigna de foro va a ser encontrar en qué momento en el acuerdo marco habla de integración y qué menciona sobre integración, porque lo define y define qué estrategias vamos a utilizar para integrar alumnos. Esto es del 98, o sea, tratemos de pensar si bien hay algunos de ustedes que todavía puede ser de que no hayan nacido, tengan el ejercicio de poder pensar un sistema educativo viejo, ¿sí?, que ya tiene un par de años y que tuvo diferentes experiencias. O sea, no, para llegar al proceso educativo como lo integramos hoy, tuvimos que pasar con diferentes experiencias. Así que bueno, los invito a leer, es poquito de lectura, así que espero que las intervenciones en el foro sean interesantes y nos estamos viendo, creo que la semana que viene. Yo les puse clase virtual. Sí, la semana que viene, el 21, tenemos clase virtual. Así que bueno, nos estamos viendo y que anden bien.